noches, yo soy la doctora Yesa Videgado, médico internista del Hospital Nacional. Orgullosamente soy alumna también de la Católica de pregrado y posgrado. Actualmente vengo realizando una maestría en investigación científica por la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Bueno, tengo muchos cargos porque en realidad siempre me ha gustado mucho enseñar. Y bueno, en esta oportunidad voy a darles el tema de la semiología del aparato digestivo, ¿ya? Bueno, imagino que ya esto tienen que conocerlo bien, porque en las prácticas tienen que relacionar mucho cuáles son los órganos que están distribuidos en las 6 regiones del abdomen, ¿no? Hagan importancia en el tema del riñón, del polo inferior, el polo inferior, ¿no? En el tema de la fosa ilíaca derecha, no solamente pensemos en la apendicitis, podrían ser también temas ginecológicos, ¿no? El tema de la torsión, de las trompas, ¿no? Los embarazos ectópicos, ¿no? Y bueno, eso es lo que ustedes ya lo tienen que realizar y les recomendaría que practiquen también en las prácticas, ¿no? Hagan sus dibujitos. Lo que va a variar aquí en el examen físico principalmente es la distribución. Estamos acostumbrados a hacer inspección, palpación, percusión, auscultación, pero acá vamos a variar y vamos a colocar la palpación al final. ¿Por qué? Porque la palpación nos puede orientar un poco a la patología de fondo. Y si hacemos la palpación y el paciente refiere dolor, ya el resto no va a ser significativo al momento del examen físico. Por eso lo dejamos para el último. Bueno, el libro Argente lo va a dividir siempre en la inspección estática y dinámica. En esta estática todo lo que podemos ver, ¿no es cierto? Y la dinámica en relación al apoyo que hace el paciente al momento de las órdenes. Hablaremos de la forma, las cicatrices, las equimosis, la circulación colateral, la distribución del vello pubiano, los latidos, movimientos peristálticos o trazarle reacciones. Entonces acá tenemos las principales patologías que de primera instancia podríamos ver, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? ¿Ah? El epistasis, ¿no? Las arenas vasculares, ¿no? Esto principalmente son personas que pueden tener condición a hacer cánceres porque son neoformación de vasos, o pacientes cirróticos, porque es un estigma también de pacientes cirróticos. Podríamos ver de primera instancia también un abdomen con una tumoración importante, ¿no? O de repente hasta un simple lipoma. Vamos a hablar de la aportación de la hermana José María, que nos descubrió este signo patognomónico de las adenocarcinomas, ¿no? Las circulaciones colaterales, la presencia de las estrías, que puede ser por aumento de peso y la pérdida brusca, la gestación, por ejemplo, las equimosis periféricales, la distribución del vello púbico que va en relación justamente a los estrógenos, ¿no? Que protege a la mujer, que respeta justamente esta línea, y al aumento, a la pérdida de los estrógenos, pero el aumento de la testosterona en el tema de los hombres, que hace esa característica romboidea. Y las venas umbilicales. Entonces, de la forma hablaremos principalmente de manera aguda. Los pacientes que tienen ascitis podrían hacer este tema de un abdomen globuloso distendido, ¿no? Siempre va a ir relacionado a un aumento de la presión intraabdominal, ascitis, embarazo o tumores. Y en el tema de batraciano, ¿no? O batracio, ya hay una ascitis de manera progresiva crónica. Entonces las paredes del abdomen van a perder ya su elasticidad y va a generar este tema de abdomen enramado. El abdomen excavado que podría presentar en pacientes que pierden la grasa, ¿no? Muscular, ¿no? Debido a algún tipo de patología de fondo, por ejemplo se me ocurre un cáncer, ¿no? Pacientes muy ancianos, frágiles, con sarcopenia, podrían tener este tema de músculo, de abdomen, tema excavado. En delantal por obesidad, que podemos ver acá netamente por acúmulo de tejido adiposo, y el abdomen en tabla, que se parece mucho a este tema de esta imagen de este abdomen. La diferencia sería que se pierda de manera voluntaria, ¿no? La contractura del abdomen, ¿no? Porque el abdomen plano debería ser superficial, ¿no? Y plano, y a la parte de acá podría ser levemente distendido. ¿Qué cosa no pasa en un abdomen en tabla, ¿no? Agudo? Las equimosis, tenemos este pequeño gráfico que nos va a dar gran diferencia en relación a las equimosis de manera pancreática o de manera hemorrágica, ¿no? Principalmente de órganos intraabdominales. El famoso signo de Gray-Turner nos habla justamente de la equimosis a nivel de los flancos y la región lumbar, ¿no? La parte hasta atrás puede ir la equimosis, que va relacionado a la ruptura de la aorta abdominal. El signo de Cullen, que es periumbilical, ¿no? Que se encuentra en mesogastrio. Tenemos esta debido a la pancreatitis de manera tardía. Recordemos que la pancreatitis es una enfermedad sistémica, podría generar este tema de hemorragias intraabdominales, ¿no? O de repente un embarazo ectópico, ¿no? Por un desprendimiento del vaso, podría generar este tema de equimosis.
Cuando ya esta hemorragia es masiva, es interna y es grave, lastimosamente puede llegar hasta lo que son la región escrotal, ¿no? Ahí tenemos una ruptura del aneurisma y una lesión hepática. Entonces, debido a la gran cantidad de volumen que pierde, podría ir directamente hasta los testículos. Y siguiendo el camino, por debajo del ligamento inguinal, encuentra un lugar de debilidad de la pared muscular y podría llegar a esta zona, ¿no? A la zona de la pierna. Se llama el famoso signo de Fogg, justamente por debajo de este ligamento. También lo mismo, ¿no? Ruptura de aneurismas abdominales. Estamos hablando de estas dos, son las más graves, pacientes que están casi por fallecer, ¿no? Los volúmenes son importantes. Y estas de acá, de alguna otra forma, son las más agudas, que todavía se puede hacer algo al respecto. La hermana José María pues, justamente se dio cuenta que ella trataba pacientes que estaban en estadio terminal de cánceres y todos terminaban con ascitis, y se daba cuenta que todos tenían esta pequeña bolita, ¿no? Que podría ser en algunas formas nacarado, marrón, y todos al final fallecían presentando esta bolita, ¿no? Entonces, ya con el tiempo, ¿no? Los estudios le dieron la importancia y la meritocracia a la hermana, porque esta era una metástasis cutánea, ¿no? Y esta estaba relacionada principalmente a los cánceres de pared de cavidad abdominal. El 90% de los casos eran adenocarcinomas. Entonces, si eran varones, estaba relacionado al cáncer de estómago, de colon y de páncreas. Y si eran mujeres, era de ovario, estómago y del tracto del colon, ¿no? Colon rectal. Ya, entonces, también en la inspección podemos ver el tema de los latidos. De manera fisiológica, en una persona bastante delgada, podríamos ver cómo la aorta abdominal hace su palpación, su latido pulsátil característico. Pero también te podría ver el latido de manera patológica, ¿no? Podríamos tener un aneurisma, ¿no? Roto, se podría ver claramente. El corazón podría latir cuando hay un incremento del ventrículo derecho, ¿no? Agrandado. La insuficiencia tricuspidea también se podría ver a través de un latido hepático. Entonces, esas son las formas de manera de inspección que sí se podría ver los latidos. En la auscultación hablaremos de los ruidos, hidroaéreos, los soplos, los frotes y el murmullo venoso, que no es tan común. Bueno, eso es para que también lo aprendan. Podría haber soplos a nivel de la aorta, cuando hablamos de este tema de aneurisma, una estenosis aórtica, el soplo de la arteria celíaca, ¿no? Hablamos de estenosis de tronco celíaco también. El soplo hepático, principalmente cuando hay un tipo de alteración orgánica, ¿no? A nivel del hígado. Podría ser un tumor, hepatocarcinoma, hemangiomas, los principales. A nivel periumbilical tendríamos a las arterias renales, ¿no es cierto? Por la hipertensión renovascular generaría esta estenosis, ¿no? Lo mismo a nivel de la arteria mesentérica por una angina abdominal. Y a nivel de las fosas ilíacas, pues tenemos una arteria periférica o oclusión parcial. Podría haber un tema de frote solo cuando existiera un infarto a nivel hepático o de manera esplénica, ¿ya? Y el murmullo venoso umbilical es poco común, estaríamos ante una hipertensión pulmonar severa para poder realmente visualizar, pero de manera de la práctica clínica no es muy común. En los ruidos hidroaéreos, también llamados polvorismos, sabemos que se hace una cuantificación de 5 a 30 en un minuto, ¿no? Este sonido debe ser suave, intermitente, burbujeante, ¿no? Y cuando decimos que realmente no existe un ruido, tiene que esperar al menos la ausencia de los ruidos 5 minutos para decir que realmente el abdomen está estable, el abdomen no se siente, ¿no? Está abolido. De manera fisiológica, los ruidos podrían estar incrementados por el hambre, ¿no? O de repente la ingesta reciente de alimentos. Patológicamente por infecciones, gastroenteritis, ¿no? Los ruidos pueden estar aumentados en tono normal. En una obstrucción de manera temprana intestinal podría haber los ruidos de lucha del intestino por querer vencer esta resistencia, ¿no? Los famosos timbres metálicos. Pero ya cuando existe también el tema de una sangre, la sangre siempre va a ser una irritación a nivel peritoneal. Entonces también podríamos tener los ruidos totalmente incrementados, característico de las hemorragias digestivas. Y si está disminuido, estábamos ante pacientes que podrían haber cursado con una operación reciente y generar un hilio postoperatorio, que es el famoso hilio paralítico. La peritonitis, cuando es una irritación ya del peritoneo completo, del abdomen en tabla, podría generar este silencio abdominal, ¿no? Y la obstrucción ya de manera tardía, ¿no? Por agotamiento de la lucha del intestino, también podría generar este tema de la parálisis.
En la percusión del abdomen hablaremos de la importancia del timpanismo, ¿no? Sobre todo del espacio de Traube, la matriz desplazable de la citis y la matriz de los órganos también. Entonces, existe este espacio virtual a nivel del estómago, ¿no? Que es el famoso espacio semicircular del Traube. Generalmente, a nivel del estómago, que es un órgano que es hueco, debería existir lo que es el órgano hueco, es timpánico, ¿no es cierto? Timpánico. Entonces, existe esta pequeña delimitación. La parte superior, la sexta costilla izquierda, tenemos el límite del corazón y también la parte del pulmón. En el límite inferior, el reborde costal izquierdo, y en el lado izquierdo, la zona de la matriz esplénica, en esta zona de acá, y en la parte derecha del lóbulo del hígado derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si existe en esta zona virtual un derrame pleural, ¿no es cierto? Un ventrículo dilatado, ¿no? Crecido, un hígado, un hepato esplenomegalia, ¿no es cierto? Podría aumentar y desaparecer ese espacio virtual y volverse mártir. Entonces, por eso es importante este pequeño espacio virtual en los pacientes, ¿no? Y también hablaremos, a medida que pase la clase, la importancia también del basoqueo gástrico, ¿no? Y ya les explicaré por qué razón este espacio virtual timpánico también es importante hacer una cuantificación en horas. En el punto del Castel hablamos del último espacio intercostal izquierdo. También nos ayuda cuando se pierde el tema sonoro timpánico y se vuelve mártir, ¿no? Entonces hacemos la manipulación a nivel del punto del Castel y podríamos ver prácticamente cómo este vaso ha crecido en tamaño. Es parte esplenomegalia y esplenomegalia en este caso. Entonces acá tenemos dos patologías que justamente nos van a ir en dos partes. Una parte es la parte crónica y una parte es la parte aguda. ¿A qué me refiero con eso? Una persona podría nacer con esta distribución de los intestinos, ¿no? Justamente el intestino estaría por encima de la cápsula de Gleason y de manera natural, ¿no? Al momento de hacer la matriz hepática ya no es mátrio, sino es timpánico. Entonces, a la vez de interposición de la asa, tenemos el famoso signo de Chilaiditi. Podría ser de forma congénita o también de forma adquirida de una manipulación quirúrgica. Pero esto es algo que no va a generar un mayor daño en el paciente. Pero cuando existe una ruptura de un órgano hueco interno, debido a de repente alguna manipulación, algún procedimiento, una CEPRE, una apendicitis perforada, etcétera, una peritonitis, el aire podría generarse en este espacio subcostal y tenemos la famosa joroba de Hobbes, ¿no? Que podemos ver el nemoperitoneo. Esto es algo grave, ¿no? Que se puede ver en unos rayos X. Por eso lo hemos dividido así, como el timpanismo podría ayudarnos a orientar un diagnóstico. Hablemos de la citis. Hay bastantes maniobras, ustedes les pueden dejar para que ustedes puedan leer, porque mi voz está un poquito al límite, pero es la matriz desplazable de la citis, ¿no? Esta es la técnica más sensible, nos ayuda a ver incluso tanto a citis de cantidad pequeña como grande, ¿no? Vemos como la matriz siempre hacemos de la parte superior a la parte inferior para ver el cambio a la percusión del timpánico hasta el mártir, ¿no? Y vamos cambiando de posición y es lo mismo, se va formando de esta forma semilunar, tanto echada, parada. Entonces, por eso es dentro de todas la más sencilla. La onda cítica, ¿no? La onda cítica, como pueden ver acá, se usan las dos manitos, el paciente está de cúbito dorsal y vamos a ver la transmisión de la onda, ¿no? Se hacen como unos pequeños golpecitos y la otra mano es la que va a sentir el rebote de la onda, ¿no? Esto principalmente no nos ayudaría mucho en el tema de un paciente que tenga poca citis, ¿no? Se dan cuenta. Generalmente lo usamos en pacientes que tengan citis pronunciadas y se siente claramente cómo golpea el agua a nivel de la palpación de los dedos. El témpano también, importante en esta maniobra es que tiene que haber un órgano que esté incrementado en tamaño. Podría ser el mismo hígado, el mismo vaso o una tumoración interna, que al momento de hacer como que el hielo, ¿no? La maniobra del témpano del hielo con el vaso de agua, rebota y otra vez se eleva el órgano, en este caso incrementado en tamaño. El signo de Charcot, ¿no? O de Pulenside es la posición genupectoral que se usa justamente para hacer la cuantificación de las ascitis pequeñas, ¿no? Estamos hablando de más al menos de 120 mililitros. Esa es la posición que realiza el paciente, se hace la percusión desde la parte superior hacia la parte inferior y vamos viendo el cambio auscultatorio. Eso también nos ayuda a ver cuánto de ascitis aproximada podría tener el paciente, ¿no? Estamos hablando más de 120.
En la percusión de Damero, esta es una de las más complicadas porque son ascitis que tienen, están tabicadas, ¿no? Están tabicadas, no es simétrico y alternante. En una zona se sonora, otra zona se mate, le cambiamos de posición al paciente, sigue siendo alterno. Entonces, hablamos de depósito de ascitis de manera tabicada, y esto es patognomónico de la peritonitis tuberculosa. Entonces, ojo con este tipo de percusión en Damero. Ahí sí. Ahora sí, en la palpación superficial del abdomen va a estar todo relacionado a lo que es la pared abdominal. Ahí hablamos de la mano del escultor, las maniobras del esfuerzo que puede hacer el paciente, la tensión abdominal, el basuqueo, el dolor a la descompresión, puntos dolorosos, hernias y eventraciones, ¿ya? Entonces, la palpación superficial, esta es una de las más importantes, que es la maniobra del escultor de Merlo. Esta es importante porque todas las maniobras empiezan de la parte baja de la fosa ilíaca derecha y van ascendiendo. Pero ¿por qué es importante? Porque esta nos va a relatar los diámetros, ¿no?, de la pared abdominal. Podemos ver relieves, tumores, lipomas, el trofismo de la pared abdominal, incluso hasta la temperatura del abdomen, que es importante, ¿no? En la técnica del examinador, ¿no?, vamos a ver la mano derecha longitudinal y bueno, y es importante tener el contacto visual con el paciente para ver los gestos. Esto va a ser necesario para ver en qué momento le genera un dolor, ¿no? La maniobra del esfuerzo levanta la cabeza del paciente y automáticamente podemos ver alteraciones de la debilidad a través de la línea alba. En este caso podría haber diástasis de recto o una eventración, ¿no? Esto nos va a ayudar bastante para poder determinar tumores de la parte superficial o tumores intraabdominales. El chapoteo o gasopeo gástrico es lo que yo les mencionaba, ¿no? Esta famosa la maniobra de Chamuel, ¿no?, que se hace como unas pequeñas percusiones fuertes, ¿no?, a nivel del epigastrio, y vamos a escuchar el burbujeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente una persona cuando ingiere un alimento no debería pasar de las 6 horas para que ya la cavidad gástrica esté vacía, ¿no? Pero si pasan las 6 horas y el paciente persiste con contenido en alimento dentro del estómago, significa que hay una alteración a nivel del píloro. Entonces hablamos de patologías del tracto pilórico. Por eso es importante la evaluación y preguntar al paciente si ha ingerido alimento y en cuántas horas, ¿no? Lo máximo que podría hacer en proteínas todo son 6 horas. Entonces, esta simple maniobra nos podría también darnos interancia a través de una enfermedad pilórica, ¿ya? Eso también se puede ayudar justo con el espacio de trauma. La tensión superficial justamente también nos va a hablar, ¿no?, para ver los movimientos de presión rítmica que se puede realizar para ver si la pared es blanda, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando existe una peritonitis se vuelve totalmente rígido, visualmente se pierde toda la contractura muscular. Existen dos descompresiones al dolor importantes. Tenemos acá la que es de manera localizada y la otra que es generalizada. La localizada podría ser a nivel de apéndice en fosa ilíaca derecha, en colecistitis en hipocondrio derecho, la diverticulitis en fosa ilíaca izquierda, ¿no?, que es localizada, el dolor a la descompresión. Pero si existe ya una forma generalizada, pues estamos ante una peritonitis, el abdomen obviamente se entabla, podría haber un hilo palarítico que desabre justamente postoperatorio, falta de la movilidad respiratoria y un dolor intenso, ¿no? Esa es la forma más generalizada que la de Henning-Musi. En los puntos dolorosos apendiculares existe un montón, es para que ustedes lo puedan leer también. Yo les voy a dar la implicancia y la importancia de cada uno de ellos. Por ejemplo, el de McBurning es el más común. ¿Por qué? Porque nos habla de la posición característica del apéndice, que es para secar. El punto de Morris, que es justamente este de acá, es para la palpación, para el punto doloroso también, un apéndice que tenga una posición para central o interna, ¿no? En de Sonnenburg nos habla justamente de la base del ciego y del apéndice, que estaría un poco más del compromiso a nivel de la apendicitis, ¿no? El punto de Lanz es una posición del apéndice de manera descendente o pélvica, ¿no?, que se va yendo para la parte interna, como ven acá, para la parte baja. El de Monroe no es tan importante, tal vez para los cirujanos sí, porque ellos determinan justamente el punto de Monroe para hacer el corte a nivel quirúrgico, ¿no? Pero la del punto de Halagian nos habla mucho para descartar a nivel de la fosa ilíaca derecha alguna otra patología ginecológica. Porque recuerden que en una mujer que tenga un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha no va a ser siempre apendicitis, sino que estaría relacionado también, como ya les dije, ¿no?, torsiones o incluso embarazo sectórico. Este punto es importante a nivel
ginecológico, está acá. El punto de no-day, ¿no es cierto?, también nos habla de una posición de un apéndice retrocecal. Entonces, esto es algo que tienen que aprender y esa es la importancia de saber los puntos dolorosos. Recuerden que su examen teórico práctico también va a consistir en preguntas en relación a esto, entonces es lo que se les puede preguntar, ¿ya? En relación a los puntos dolorosos del apéndice, todos van a ir en relación a un aumento de la presión intraabdominal y va a ir reflejado el dolor al reflujo ilíaca derecho. Hay como 40, les he seleccionado menos 10 para que puedan responder su examen teórico práctico, ¿no? El de Blumberg, que ya vimos que es localizado por irritación peritoneal, el de Musi, que es el generalizado, el de Rosman, que es la compresión en la fosa ilíaca izquierda y el dolor reflejado por interposición de gases hacia el lado derecho, el de psoas, que viene a ser el dolor de la extensión de la cadera y del cúbito lateral, ¿no? Por un apéndice retrocecal, el obturador, que es con la rotación interna del muslo flexionado, ¿no es cierto?, y útil para tener apéndices pélvicos. Chutror, que es la dirección del ombligo hacia contralateral, ¿no?, por contractura muscular a nivel de esta zona, también por el dolor. La de Ten Orden, que es justamente la tracción del cordón espermático a la vueltita y viene el dolor, ¿no?, del paciente. La de Down, que se le pide al paciente que tosa y genera también dolor. La de Marker, que es la descompresión a nivel de los talones, caída súbita y también genera dolor. Y la de VR, que también es compresión a nivel de las venas jugulares y también genera dolor. Entonces hay como 40, pero al menos les estoy dando unas 10 para que puedan aprenderles de memoria. A nivel de la vesícula tenemos el famoso punto cístico de Murphy, que va a ser positivo, ¿no es cierto? Es positivo siempre con la interposición, la interrupción, diré, de la inspiración del paciente, ¿no? No es positivo cuando uno aprieta, sino cuando uno inspira y cese la respiración. El punto de Abraham, justamente para ver la localización de la vesícula, podría haber vesículas que son entonces mucho más grandes o que no son, o son muy pequeñas y pueden estar contraídas. Entonces este punto justamente nos ayuda a ver su localización. El punto de Robson, que nos ayuda a ver el cuerpo del páncreas. El punto de epigastrio es el más común porque hay un montón de patologías que podrían estar relacionadas justamente al dolor en el epigastrio. Las gastritis, las pancreatitis, las úlceras pépticas, el infarto, ¿no?, sobre todo del cardio inferior. Y en la zona coledociana del Chau-Fat, que justamente es toda esta zona de acá, podría haber relacionado a tumores periampulares, ¿no?, sobre todo el colédoco distal. Entonces, esa es la importancia de los puntos dolorosos a nivel de la vesícula. A nivel del páncreas tenemos otros puntitos más. La de Harlis, por ejemplo, que es esta de acá, nos habla justamente de obstrucciones a nivel de la cabeza del páncreas y desembocando justo en el conducto de Wilson. La de punto de Orlowski nos habla justamente de inflamación en cabeza de páncreas. La de signo de Mallet-Guy nos habla del cuerpo y cola del páncreas. La de Mayo-Rawson también nos habla también de cola de páncreas, la cola. La zona de Cass es una que es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque acá podría haber pancreatitis crónica, pacientes que al simplemente rasgar la parte superficial del abdomen tienen una exacerbación del dolor. Son pancreatitis principalmente crónicas, ¿ya? La de Chauffard-River, también hablamos de la cabeza del páncreas y tumores periampulares. Entonces, esto estaría relacionado porque ustedes puedan orientar cuáles están relacionados a cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, cola de páncreas o de manera crónica, ¿ya? ¿Y por qué, doctora, tanto el páncreas, no? ¿Por qué? Porque recuerdan que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos, un tiempo de vida menos de 6 meses, lamentablemente cuando se diagnostica ya está en estadio final. ¿Y por qué? Porque son pacientes que se acostumbran a vivir con una vesícula distendida no dolorosa, ¿no? Generalmente una vesícula cuando está inflamada se engrosan las paredes, se genera cálculos y son motivos de ingreso frecuente en emergencia. Pero lamentablemente estos pacientes empiezan a tener una alteración, ¿no?, una obstrucción, generan ictericia, no les duele, entonces nunca vienen a la emergencia. Entonces, un simple examen físico nos podría dar una antesala precisamente en qué parte podría haber un tumor, en cabeza, en cuerpo, en colon, para poder al menos tratar de dar un tratamiento, ¿no?, al menos para prolongar la vida de estos pacientes, porque el pronóstico es muy reservado. Entonces, esta es la triada de Pulvasser-Terrier para que ustedes puedan saber su importancia. Acá. La colangitis, la famosa triada de Charcot, que vemos ahí la ictericia, ¿no es cierto?, el dolor abdominal hipocondrio derecho y la fiebre cuantificada. Y si queremos juntar con la pentada del reino, juntamos dos más, que es la confusión, que es la caída del piano, y la hipotensión. Ahí no les puse una diapositiva que me olvidé,
pero ¿quién sabe qué es la triada de Murphy? Están googleando. Entonces está relacionada ¿a qué? A la apendicitis, ¿no es cierto? Dolor, fiebre, náuseas, ¿no? Y es muy diferente a lo que es la cronología de Murphy. ¿Qué es la cronología de Murphy? Es la irradiación del dolor que comienza en epigastrio y después va bajando hasta el Cocíliaca derecha. Entonces, siempre empieza con un dolor en epigastrio, ¿no? Va condicionado de náuseas y vómitos. Más o menos se espera de 6 a 12 horas para que baje el hipocondio derecho. Y una vez cuando está con el hipocondio derecho empieza la fiebre. Entonces, esto podría pasar en 24 horas. Entonces, por eso es la importancia de la cronología al momento de hacer el examen físico y sobre todo la entrevista que se le hace al paciente cuando empieza con un dolor en el epigastrio. Entonces, por eso no todo dolor en el epigastrio puede ser netamente una gastritis, ¿no? Podría ser el inicio de una cronología de Murphy para una apendicitis aguda, ¿no? Y si mala suerte tiene una posición del apéndice retrocecal o pelviana, va a ser más complicado la localización del dolor, se va a perder tiempo, se va a perforar y podríamos ir a algo, un abdomen agudo, que es muy peligroso, ¿ya? Entonces, en la palpación superficial tenemos las zonas herniógenas que podemos ver acá a través de la línea alba, las hernias de forma epigástrica, umbilical, ¿no? Y el plural o femoral en el caso de las mujeres, porque no tenemos cordones formales. Entonces, a ver, ya, entonces la gran diferencia de las dos en realidad es lo mismo, la producción de la salida del contenido del abdomen o del parénquima del peritoneo, pero la única diferencia es esta, ¿no? Existe una debilidad congénita, ¿no? Por una debilidad anatómica que uno nace así, o la otra que puede ser adquirida por una operación, pacientes que se pueden poner una malla, les operan una vesícula, les hicieron un tafo abierto, etc. Aumentan de peso, hacen ejercicio y otra vez se vuelve a abrir por esta debilidad que ha sido realizada, ¿no? Adquirida. Solamente para dar una pequeña relación en función de esto, toda hernia va a tener siempre esta disposición. Un cuello, por lo que nosotros palpamos el anillo, el cuerpo que viene a ser el saco herniario y el fondo que viene a ser el contenido. Existen dos patologías en las hernias, de forma aguda o de forma crónica. Las formas crónicas están relacionadas a que la hernia puede regresar a su estado basal, ¿no? El mismo paciente se lo mete, ¿no? Entonces, es coercible cuando se lo coloca y se queda ahí, pero es incoercible, hace un ejercicio y se le vuelve a salir. Entonces, viven en este interín hasta que lamentablemente en algún momento ya no regresa. Entonces, ya no regresa, y si está involucrado ya un tema isquémico, hablamos de una hernia estrangulada, y si no, se encarcela. Esto ya vendría a ser una operación de emergencia, ¿ya? Acá les dejé algunas preguntas, les gusta leer un poco más en relación al triángulo de Hasenbach, que vamos a ver la distribución de la lateral, ¿no es cierto? Los vasos epigástricos inferiores, el músculo recto del abdomen, el ligamento inguinal, ¿no? A través de este triángulo de Hasenbach podemos ver los tipos de hernia, que les dejo acá también. Tenemos la parte inguinal, que generalmente es congénita, muy pocas veces puede ser adquirida. Esta sí netamente tiene que ser adquirida, que pasa por encima de los vasos epigástricos. Y la hernia femoral plural de la mujer, ¿no? Que es la más grave. Las mujeres acá fácilmente se pueden estrangular y hacer perforaciones, cosa que no pasa acá, son un poco más manejables. Acá son más en adultos mayores, acá en jóvenes chicos, ¿ya? En la palpación profunda del abdomen vamos a ver las vísceras huecas o las vísceras que son macizas. Huecas tenemos ahí el intestino, la aorta, ¿no? Las vías biliares, macizo el hígado, el vaso y el riñón. La maniobra de Galambos, igual, ¿no es cierto? Hacemos esta manita en garra, igual de la fosa ilíaca derecha, de la zona inferior hacia la zona superior, ¿no? Y la diferencia de la de Obraztsov es en relación al talón, nada más que se usa de la mano, igual de la misma forma haciendo la compresión. Ojo, existe también tipo de dolores de manera crónica. Por ejemplo, un dolor crónico en la fosa ilíaca derecha no hay que descartar que sea una dispepsia fermentativa crónica, podría ser un plastón apendicular que ya pasó, o un dolor crónico en fosa ilíaca izquierda, hablo de intestino irritable, ¿no? Y de diverticulitis, ¿ya? En la maniobra de Minkowski, ¿no? En esta de acá vamos a hablar principalmente de tumoraciones retroperitoneales o tumores intraabdominales, ¿no es cierto? Entonces hacemos esta pequeña maniobra y nos va a ayudar principalmente a determinar si al momento de la inspiración existe una tumoración que se mueve o no se mueve, ¿no?
Si se asciende con el diafragma, estamos hablando de tumoraciones a nivel del hígado, vaso, la vesícula, y si queda fija al momento de la inspiración, hablaríamos de tumores de páncreas, riñones y ganglios retroperitoneales. Esta es la maniobra que más me gusta, la de Lloris y San Martino, ¿no? Son pacientes que vienen totalmente histriónicos, les duele todo, ¿no? No les puedes ni tocar, y da la impresión que están en un abdomen totalmente generalizado. Pero les hacemos el tacto rectal y desaparece el dolor. O en el peor de los casos ya se localiza exactamente dónde es el punto crucial del dolor positivo. Entonces esta maniobra nos ayuda mucho para descartar los falsos positivos, ¿no? Y mandarlos a todos a la casa, estén relajados. Entonces esta es la maniobra que les dejo para que puedan ver. La maniobra de Glennar y Hausmann nos habla mucho del tema de, igual lo mismo, vamos a ver el tema del colon transverso y sigmoides. ¿Por qué les menciono los dos? Porque en realidad no existe en la literatura la palpación del colon ascendente, principalmente es transverso y en la gran mayoría sigmoides, ¿no? El sigmoide nos ayuda incluso a ver la constipación en los pacientes que están hospitalizados. Pues podemos dejar nuestra huella dactilar en el colon sigmoides y se queda en una fobia, tal cual como lo hacemos en las extremidades inferiores, ¿no? Cuando están muy constipados. Estas son algunas maniobras del hígado, hay un montón, pero hemos tratado de cerrar las más principales que nos piden. Siempre en todas las maniobras tenemos que ver esto de acá, el tamaño del hígado, que debe ser de 9 a 12 centímetros, la forma que sea uniforme, porque podría haber tumoraciones, que sea lisa, ¿no es cierto?, porque también podría ser de repente dura, como la cirrosis. El borde debe ser agudo, no debería ser rojo, porque habríamos también una cirrosis, una estenosis hepática. La consistencia debe ser suave, ¿no? Si no hablaríamos también de una pétrea por una cirrosis, y el dolor que puede generar en algunas hepatomegalias, ¿no? En la maniobra del hígado monomanual, igual, ¿no? Hablamos de hígados que podrían ser de repente muy pequeños, ¿no? Cirrosis, nos habla también mucho el tema de la palpación. Ahí les voy a dejar un montón para que puedan leer un poco más la técnica que tienen que hacer ustedes en la práctica. De Chaufat, también lo mismo, que nos va a hablar del tema del peloteo. Esta de repente es un poco más accesible y también nos ayuda porque al momento de colocar la mano debajo del paciente hacen una pequeña elevación y es más fácil poder palpar el hígado. Siempre se recordemos, viene de abajo hacia arriba y se va haciendo en el momento de la inspiración. ¿Hasta cuándo podría bajar el reborde? Se podría palpar el reborde costal del hígado. No más, ¿no? De 2 a 4, incluso una inspiración podría palparse normal viendo 1 centímetro. Pero cuando el paciente inspira, lo máximo que podríamos descender hasta 4 centímetros. Más de 4 centímetros estaríamos ante un hepatomegalia. Muy bien. En la maniobra de Gilbert del hígado, principalmente lo usamos para ver justamente lo que les mencioné, ¿no? Es justamente el ángulo recto, ¿no? Que sea de agudo pasa a romo con el hígado graso. La de Matthew justamente nos ayuda para las manitos pequeñas que tengan, que tienen manos grandes es un poco más difícil, pero los que tengan manitos delgadas nos ayuda a ver justamente la forma del hígado por completo. Y obviamente en inspiración profunda. Estas son las del vaso, ¿no? Esta es un poco más difícil porque imagínense, el paciente es muy gordito, en realidad no vamos a poder auscultar nada en el tema del vaso, ¿no? Pero esa sería la técnica, colocando las dos manitos y tratando de hacer una pequeña compresión dentro de la cavidad abdominal para que de alguna forma se pueda, al momento de dirigir la mano, ver en qué momento el vaso se pueda palpar. Esa es la mejor de todas, las de Middleton, porque nos ayuda justamente el mismo paciente. Él mismo eleva su vaso y nos permite justamente en la inspiración poder palpar. Es una de las mejores. Esta es la posición de Schutter, que nos ayuda en 45 grados, de la misma forma, gracias a la gravedad, ¿no es cierto? Y la posición del paciente, puede caer el vaso, hace esta flexión, aumenta la presión intraabdominal y podríamos palpar netamente en esta posición, mucho mejor. La de Merlo es lo mismo, pero justamente el médico está haciendo una presión, aumentando más la presión intraabdominal para que pueda caer también el vaso. La vesícula de Murphy, el punto cístico que ya hablamos, de interrupción al momento de la inspiración, ¿no es cierto? La de Pron, que es la de palomitas, que se puede hacer justamente en el punto cístico que lo vimos en los puntos dolorosos, la presión firme, ¿no? Mientras el paciente inspira. Pero no es tan objetiva como la de Murphy. La de Chiral, ¿no es cierto?, que nos permite también un decúbito lateral izquierdo, casi parecida a las de maniobras de vaso, para que la vesícula se desplace y pueda caer también por gravedad. La de Abraham, ¿no es cierto?, que también es un punto medio de esta línea desde el ombligo hasta el pezón, que también nos podría indicar punto doloroso a nivel de la vesícula.
riñón no hacen conmigo, páncreas tampoco. Y siempre les dejo este lema: estudia porque el día de mañana entre tus manos y conocimiento no habrá un examen sino la vida de una persona. Entonces no estudien para el examen, estudien para su vida. ¿Ya? Eso es todo.